Mis hermanos, Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Mi nombre es Jonathan Steve Durán, pastor en la congregación de Villa Sucre Norte de Santander. Y en el día de hoy vengo a predicarles la palabra del Señor. Hoy he sido invitado por la directiva de los Conquistadores Pentecostales en su congregación del 12 de octubre. Y quiero saludar de una forma especial a mi compañero y amigo, el hermano Henry Clavijo, junto a su familia, su esposa, su hijo, y a cada uno de los hermanos integrantes del Comité de los Jóvenes en ese lugar, y a cada uno de los hermanos que se congrega en la congregación del 12 de octubre. Quiero saludarles en el nombre del Señor Jesús, y a todos los que están viendo esta predicación o esta enseñanza a través de las redes sociales. Quiero saludarles en el nombre del Señor. Quisiera que meditáramos por un momento en la palabra de Dios, en un versículo que se encuentra en Mateo capítulo 9, o unos versículos que se encuentran en Mateo capítulo 9. En el verso número 35 al verso 38 dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo capítulo 9, verso 35 al verso 38 dice la palabra de Dios: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Bueno, esta porción de la escritura tiene mucho que ver con el tema de hoy respecto al culto que tienen, y es el culto misionero semestral. Y yo quisiera compartir con ustedes esta porción de la palabra de Dios para meditar en ella respecto a una palabra clave que tiene que ver con el servicio y con la manera en la cual nosotros hacemos la misión o cumplimos con la misión que el Señor nos encomendó. La misión que el Señor nos encomendó está clara: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la misión. Pero básicamente, para cumplir esa misión, debemos entender que todo empezó no con el ejercicio de la misión como tal, no con el ejercicio del cumplimiento de la misión, sino básicamente empezó con una necesidad. La necesidad de una sociedad o de una humanidad que estaba urgida por alguien que les mostrara el camino de la salvación. Y yo creo que como introducción al tema quisiera que analizáramos qué sucedería si saliéramos hoy por las calles de nuestra ciudad. Bueno, hoy en el caso de la situación que estamos viviendo no sería igual, pero imaginémonos por un momento salir en un día normal, donde no haya pandemia, en un día normal en la ciudad donde estamos, y camináramos por los lugares diferentes donde se encuentran infinidad de personas. Paseémonos por un parque, imaginémonos pasar por el Parque Santander de Cúcuta y pararnos un momento ahí y analizar qué es lo que nos encontramos en ese sector, de qué estamos rodeados en ese momento. Estamos rodeados de personas que no tienen un grano de comida para comer. Nos encontraremos con personas que no tienen un pedazo de pan para alimentar a sus hijos, y que debido a esa necesidad se ven obligados a pedir por las calles. Nos encontraremos también a personas adictas al consumo de sustancias psicoactivas, que lo que hacen es buscar la manera de reunir dinero para poder suplir esa petición de su cuerpo, de satisfacer ese deseo que tienen porque no tienen cómo solucionarlo. Vemos jóvenes llevados por los vicios, por el alcohol, por las drogas en las calles, donde lo único que necesitan es que alguien les supla esa necesidad. Ese vacío que tienen es necesario suplirlo con algo. Necesitan cubrir esa necesidad que tienen, pero toda esa necesidad es cubierta temporalmente por el alcohol, por las drogas o por los vicios que consumen, pero que realmente no les satisface por completo eso que ellos necesitan. Yo creo que si diéramos la vuelta y paseáramos
un poco más allá, nos iríamos a la parte del sector del Parque Antonia Santos, lo que le llaman la antigua cárcel modelo, ya llegando al terminal, y pasaríamos cerca del famoso barrio chino. Nos encontraríamos a niños que salen andrajosos, con vestidos sucios, rotos, malolientes, y salen de esos lugares de pronto con sus ojos enrojecidos debido al consumo de sustancias, y salen por ahí con un puñal dispuestos a matar a alguien por quitarle por ahí el celular o cualquier cosa que tienen. Si diéramos la vuelta y bajáramos un poquito más, nos encontraríamos con chicas de 16, 17, 18, 20, 25 años que están entregando su vida en la prostitución porque ven en la prostitución la solvencia económica para cubrir sus necesidades económicas, valga la redundancia. Vemos aquellas muchachas o aquellas chicas que fueron obligadas un día a tener relaciones sexuales para poder cubrir esa necesidad que tenían de dinero en su casa. Podemos ver cómo en ese medio o en ese ambiente en el cual muchas veces hemos pasado por ahí, por esas calles, pero no nos hemos detallado a analizar que hay gente que tiene una necesidad que no puede ser cubierta por una situación de dinero, una necesidad que no puede ser cubierta por una cerveza o un trago de alcohol, sino que más allá de esto, el vacío vuelve cuando pasa el efecto de la sustancia que ha consumido. Esto quiere decir que en nuestro ambiente, en nuestro lugar, en el lugar en el que vivimos, en nuestro entorno, hay necesidad. Si pasamos por un momento y nos vamos un poquito más allá y damos la vuelta y en unos 15 minutos nos encontramos con el hospital o el hospital Erasmo Meós o las clínicas, entraremos a algunos de ellos y encontramos pacientes que ya no tienen deseos de vivir. Pacientes desahuciados, pacientes con cáncer, con VIH, personas que se equivocaron en algún momento de la vida y pretendieron cubrir su necesidad a través de la inmundicia sexual y terminaron cometiendo esos errores y ahorita tienen un virus que los está matando. Algunos de ellos quizá nacieron con alguna enfermedad por causa de sus padres que cometieron el error de infectarse con una de estas enfermedades y se la transmitieron a sus niños. Algunos de esos jóvenes y niños no tienen la culpa de tener quizá esa enfermedad en su cuerpo. Algunos de ellos están ahí encerrados y no saben qué va a hacer de sus vidas. Si nos detallamos, todo esto es una necesidad que hay que cubrir. Ellos quisieran buscarle la solución a esto porque no saben hacia dónde ir, no saben a quién acudir. Piensan que quizá la ciencia les puede ayudar a extender un poquito más sus años de vida, pero no les suplirá totalmente la necesidad que tienen. Y si queremos ir un poco más allá, si quisiéramos avanzar un poquito más en nuestro entorno, simplemente es que vayamos a los parques de nuestro barrio y nos demos cuenta cómo nuestros jóvenes en edades como la suya o como la mía, que hoy en día no tienen nada más que hacer y se sientan en las esquinas o en los parques de los barrios, simplemente a mirar cómo alguien pasa por ahí con alguna cosa de valor para poder atentar contra su vida y extraerle lo que tienen, robarle lo que tienen. Esto no es nuevo, esto es algo que sucede hace muchos años. Pero ¿sabe qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el Señor Jesús recorría todas las ciudades, así como nosotros hoy en unos minutos recorrimos los lugares que conocemos hoy en día. El Señor recorría todas las ciudades y aldeas, dice la Biblia en el verso 35. Dice que enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Él salía y decía, por favor, arrepiéntanse de sus pecados. Busquen la salvación, busquen la vida eterna. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que todo aquel enfermo salía y el Señor lo sanaba. Llegaban personas con cualquier dolencia y el Señor en medio del pueblo les ofrecía la sanidad a sus enfermedades. Pero lo que me llama la atención o que capta la atención mía en este momento para compartir con ustedes es que en el verso 36 dice la Biblia, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Fíjense que el entorno de lo que sucedía, el Señor no sanaba a las personas solamente por verles cómo curaban sus enfermedades. El Señor no iba por las calles de las ciudades y de las aldeas solamente por mirar cómo era el ambiente. El Señor se iba por las ciudades y aldeas enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando las enfermedades y las dolencias del pueblo. Era por una básica situación: tuvo compasión de ellos. Y sabe, mi hermano, que hoy en día nosotros vemos a nuestro alrededor tanta necesidad. Vemos cómo nuestros vecinos tienen problemas intrafamiliares, se golpean entre ellos, se maltratan, el marido a su mujer, la mujer a su marido. Vemos cómo los niños son maltratados por causa de algún castigo que les dan y excesivamente se pasan y los golpean más de lo que realmente deberían hacerlo. Los maltratan de una forma tan cruel y a veces nos quedamos solamente mirando cómo suceden las cosas, pero no nos damos cuenta que de fondo hay una necesidad. Pero para que esa necesidad sea suplida, necesitamos que haya compasión en nosotros, así como la hubo en el Señor Jesús. Por compasión, el Señor entregó su vida en la cruz por nosotros. Por compasión, el Señor recibió la muerte más cruel habida en su momento. El Señor se ofreció para morir en la cruz del Calvario por amor y compasión hacia nosotros. Por compasión a esta humanidad que lo que hace es ir cada día en pos del pecado, pero que cuando reconocen que Él es el Señor Dios Todopoderoso, que Él es el Salvador del mundo, ahí las cosas cambian, porque aprovechamos su compasión y empezamos a vivir conforme a su voluntad. Afuera, alrededor suyo, hay mucha gente que necesita del Señor. Hay muchas personas con necesidad de Dios en su corazón, con vacíos que no los suple un vicio, una droga, el alcohol, ni nada de lo que pueda haber. Con necesidades que no se suplen a través de 1,000 pesos, 10,000 pesos o 100,000 pesos. Más allá del dinero, la gente necesita hoy en día de alguien que tenga compasión y vaya y los alcance, les muestre el camino del reino de los cielos y les diga que Jesucristo es la salvación y la vida eterna, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Bendito el nombre de Jesús. Compasión es lo que necesitamos hoy en día en nuestras congregaciones. Compasión es lo que necesitamos entre nosotros los cristianos, para darnos cuenta que sin importar el lugar en el que está, muchas personas están necesitadas. Hay muchas personas en situaciones o en condición deplorable en su vida emocional, espiritual, física, que necesitan de alguien que vaya y les cuente que existe un Dios que les puede cambiar la vida. Pero todo esto ocurre cuando hay alguien que tiene compasión por las almas perdidas. Y alguien dice: pastor, pero usted habló de toda la gente de la ciudad. Pero yo le pregunto, no vaya tan lejos. ¿Será que en su familia habrá alguien que necesite de la compasión y de la misericordia del Señor? Yo creo que usted entenderá que en nuestra familia todavía quedará alguien, primo, tío, vecino, amigo, porque hacen parte de nuestro entorno. Y quizá usted conozca de pronto a una parte de su familia que no ha conocido al Señor y le ha querido invitar a la iglesia, pero no ha sido posible, porque de alguna manera siguen esclavos o pegados a los vicios y a los problemas de este mundo o lo que el mundo ofrece para satisfacer su deseo. Pero usted en este momento debería tomar la decisión de, a partir de ahora, sentir compasión por ellos y decirle al Señor: Señor, dame visión para poder hablarles del reino de los cielos. Dame visión para poder hablarles de este evangelio que cambió mi vida y que puede cambiar la de ellos. Qué bueno sería, mis hermanos, que hoy tomáramos en cuenta esta palabra y entender que el primero que tuvo compasión por nosotros fue Jesucristo el Señor. Y que de esa compasión, dice la palabra de Dios, que el Señor un día dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué bueno sería entender que nosotros debemos aprender del Señor esas buenas cualidades, esas buenas características. Deberíamos tener compasión por aquellos jóvenes que cada día consumen y consumen drogas y los llevan a la muerte. Deberíamos sentir compasión
por aquellos que no conocen a Dios, pero que somos conscientes que si lo conocieran, su vida cambiaría por completo. Qué bueno sería entender en este precioso día, mi hermano, que el Señor tuvo compasión de las personas que estaban en ese momento. Y dice la Biblia que estaban desamparadas. Y yo le pregunto, ¿cómo están aquellos que consumen drogas por las calles? Desamparados. ¿Cómo están aquellas chicas que dedican su tiempo a la prostitución? Desamparadas. ¿Cómo están en este momento aquellos jóvenes, jovencitas que están en este momento en el hospital, internados, hospitalizados por alguna situación que los va a llevar a la muerte porque están desahuciados por la ciencia, desamparados por la misma ciencia? ¿Cómo están en este momento aquellas personas que han decidido practicar el homosexualismo y que hoy en día prostituyen su cuerpo en las calles de la ciudad? Desamparados. Pero ¿sabe una cosa? Esos desamparados tienen una posibilidad de ser salvos, y la posibilidad es que el Señor todavía tiene compasión por las almas y está esperando a alguien que sea compasivo también por las almas y vaya y les anuncie que el Salvador del mundo los ha venido a buscar, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, después de tener compasión, el Señor le dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, hay mucha necesidad. Dice el Señor, a la verdad la mies es mucha. Usted mira alrededor y encuentra gente necesitada, dice el Señor. Y dice, pero los obreros son pocos. Qué bueno entender que el Señor todavía está necesitando obreros para esta labor. Que el Señor todavía está urgido por personas que quieran salir y rescatar a aquellos que están perdiéndose en el mundo. Qué bueno entender que usted y yo somos responsables de esta generación que cada día busca la maldad, los vicios para poder satisfacer su necesidad en su cuerpo. Pero qué bueno entender que todavía hay un vacío espiritual en ellos que puede ser suplido por la compasión del Señor, por el amor del Señor y por la misericordia que Él mostró hacia nosotros en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que el Señor, después de decirles, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos, el Señor en el verso 38 les dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando el Señor dice esto, logro entender que hay una necesidad y el Señor dice, hay que orar. Hay que orar para que el Señor de la mies toque los corazones de aquellos que pueden hacer la obra, aquellos que pueden cumplir con su labor, aquellos que tienen el deseo de hacerlo. Qué bueno entender que hoy el Señor nos invita a orar, pero nos invita a orar para que en su iglesia haya deseo de salir y buscar aquellas almas que se están perdiendo. Hayan deseo de rescatar al perdido, de buscarle el camino a aquel pecador que se encuentra sin rumbo y sin dirección. Qué bueno entender en esta hora que el Señor está interesado en que oremos, pero que pidamos a Él para que nos dé visión, para que nos ayude a cumplir con la misión que nos ha encomendado. Hay que salir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero se nos ha olvidado que la necesidad se cubre con la compasión de alguien que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Qué bueno que le digamos al Señor, Señor, si me necesitas, aquí estoy. Señor, solamente dame visión. Ayúdame a entender el propósito. Ayúdame a entender para qué me has puesto en esta generación. Señor, yo conozco un familiar que necesita de tu palabra. Dame la palabra necesaria en su momento. Alguien dirá en este instante, Señor, yo necesito que tú me des las palabras allá en el colegio en el que estoy. Y el Señor se las puede dar, porque el Señor dice, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En la universidad donde estudias hay necesidad. Podemos ver cómo en las universidades se encierran los chicos en los salones a consumir marihuana y cocaína quizá para satisfacer su deseo. Pero hay un deseo mayor, el deseo espiritual de salvación, que solamente puede ser cubierto con el gozo de salvación que solo da Jesucristo el Señor.
Qué bueno entender, mis hermanos, que el Señor está buscando hoy obreros que salgan y hablen de este evangelio precioso a todo aquel que tiene una necesidad que suplir. Qué bueno que podamos entender que hay un Dios que está dispuesto a salvarlos como un día nos salvó a nosotros. Y que hoy está necesitando el Señor de alguien que se levante y diga: si necesitas a alguien, Señor, cuenta conmigo. Yo quiero ser uno de esos obreros que salgan a buscar la mies, que es mucha y que se está perdiendo. Pero aunque hay pocos obreros, yo quiero ser parte de esos pocos. Parte de esos pocos que necesitan y que desean y que anhelan ver cómo un alma es salva, ver cómo una persona acepta el camino del Señor. Por eso yo lo voy a invitar en este momento a que invoquemos el nombre de Jesús, a que oremos al Señor y le pidamos en este instante que nos dé la palabra necesaria, que nos ayude y nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento, pero por encima de todo esto, que nos permita salir por las calles y hablarle de este evangelio a muchas personas que hoy en día se están perdiendo. Estimado joven, estimada jovencita, el hecho de que tú seas joven no quiere decir que no seas útil en el reino de los cielos. El Señor está necesitando jóvenes como tú y jóvenes como yo, que salgan por las calles y anuncien a los cuatro vientos que hay un Salvador para este mundo lleno de pecado, y es Jesucristo el Señor. ¿Por qué no hacemos una oración en esta hora? Mi apreciado hermano, usted sabe que su vecino necesita de Dios. Pídale al Señor que lo ayude y le dé las palabras suficientes para que cuando se acerque a Él, para que cuando le hable a Él, para que cuando se lo encuentre a Él, le diga: vecino, hay un Dios que quiere cambiar su vida. Yo no quiero de pronto usted le dirá: yo no quiero entrar a juzgar su vida, porque yo no soy quien para hacerlo. Pero hay un Dios que le puede cambiar el corazón, que le puede cambiar la mente, el pensamiento, que le puede cambiar su vida espiritual, y que puede ser usted una persona diferente, que lo puede llevar a disfrutar de un gozo que no lo llena o no lo satisface nada de lo que usted tiene a su alrededor. Qué bueno sería que el Señor le diera las palabras necesarias y suficientes a usted y a mí para que podamos hablarles a ellos del Dios que nos cambió la vida. Vamos a invocar el nombre del Señor. No se olvide, compasión para salir a buscar las almas, porque si no hay compasión, no sentiremos nada al salir y al mirar la necesidad de la gente. El Señor las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo ve usted a sus amigos hoy? ¿Cómo ve usted a sus vecinos hoy? ¿Las ve o los ve desamparados y dispersos? Es porque no tienen pastor. Pero nosotros tenemos al buen pastor. Y Él, el buen pastor, su vida dio por sus ovejas. Qué bueno que entendamos hoy que el Señor quiere ser el pastor de nuestra alma, pero también el pastor del alma de aquellos que se pierden. Vamos a invocar el nombre del Señor. Soberano Jesús, en este momento quiero invocar tu nombre, Padre Celestial. Porque tú, Señor, eres un Dios compasivo, clemente y misericordioso. Un Dios que muestra hacia nosotros tu amor. Señor, en este momento queremos invocar tu nombre, pidiéndote que amplíe nuestra visión, que nos des compasión por las almas perdidas, Señor. Que nos dé la oportunidad de rescatar del pecado y de la maldad a aquellos que hoy se están perdiendo. A aquellos que conocemos y aún a los que no conocemos, Señor, pero sabemos que necesitan de tu palabra. A los que están en las cárceles, en los hospitales, en las clínicas, en los parques. Los vecinos que están a nuestro alrededor y que no conocen de tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes, que nos dé la oportunidad de ser compasivos y misericordiosos como tú nos lo enseñaste, Señor. A amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a entender que ellos también tienen una necesidad que suplir. Bendice nuestras vidas, amado Jesús. Bendice la vida de cada uno de estos amigos que en este momento se pierden sin rumbo y sin dirección, pero que somos conscientes que nosotros tenemos al indicado, al camino, la verdad y la vida, a ese camino que ellos necesitan encontrar para alcanzar la vida eterna. Señor,
colocamos en tus manos nuestras vidas y te pedimos que nos uses para ganar las almas que tú sabes, Señor, que tienen necesidad en medio de nuestro lugar en el que nos encontramos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Salvador. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga, que el Señor Jesucristo les dé la visión necesaria para que salgamos a ganar las almas. Pero recuerden, la compasión es la que hace que usted y yo activemos en nosotros el deseo de salir y ganar y buscar aquellas almas que se están perdiendo hoy en el mundo. El Señor Jesús les bendiga. Hermano Henry Clavijo, mi estimado amigo, que el Señor Jesús le bendiga, que bendiga también a su familia y que el Señor les bendiga a todos mis hermanos de la congregación del 12 de octubre. La paz de Cristo les acompañe siempre.